Marco, ¿me puedes decir brevemente qué es la farmacología? Vamos a recordar conceptos. Bueno, según lo que recuerdo, la farmacología es la ciencia que estudia tanto la historia, el origen, la acción, la toxicidad, la absorción y ¿cómo se dice? La bioenergética de cualquier medicamento, fármaco, droga que tenga una acción en el protoplasma vivo. Un organismo vivo como tal. Ok, muy bien. Brenda, qué es un fármaco? Sí, un fármaco es una sustancia que va a producir una respuesta biológica medible y puede ser sintético, semisintético, natural o biotecnológico. Ok, muy bien. Almadelia, ¿qué es un medicamento? Almadelfina, perdón, Almadelfina. Sí, un medicamento va a ser el fármaco que se va a exponer, bueno, van a ser uno o más fármacos que van a estar en conjunto con sustancias que se van a llamar excipientes. Excipientes, ¿sale? Como tal, y que ya van a tener una presentación farmacéutica, ¿no? Ok, entonces vemos que la farmacología se divide en diferentes ramas y vamos a ir analizando. Entonces, en sí vamos a tener lo que es la farmacología general, ¿sale? Vamos a tener que la farmacología general es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha ciencia. Entonces, la farmacología general es la que estudia el comportamiento de los fármacos dentro de un organismo, ¿sale? De ahí tenemos la farmacología especial. Estudia fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. ¿Qué entendemos por esto? Vamos a ver, Carlos Rieta, ¿qué entiendes por este término? Farmacología especial. Estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con los organismos o viceversa, de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. Bueno, considero que esto ya es una farmacología, como su nombre lo dice, un poquito más especializada, que estudia a detalle esas interacciones que va a tener con el organismo y cuáles van a ser los cambios que va a realizar. Pero dice acá, de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. Entonces, si hablamos de una farmacología especial, ya hablamos de ramas en específico. Por ejemplo, hablamos de agentes psicotrópicos, o sea, que actúan sobre el sistema nervioso. Hablamos de fármacos cardiovasculares que actúan sobre el sistema circulatorio. Hablamos sobre mucolíticos que actúan sobre el sistema respiratorio, ¿sale? Hablamos sobre fármacos gastrointestinales porque actúan sobre las interacciones del sistema digestivo. Hablamos de fármacos osteoarticulares porque actúan directamente sobre la musculatura. Hablamos de AINES o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Cuando hablamos ya de farmacología especial, ya hablamos de una rama como tal o de una familia como tal en específico para ver cómo funciona dentro de un organismo. Pero aquí es muy importante, de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. Si hablamos de farmacología general, decíamos, pues hablamos de general, de todos los fármacos, ¿no? Pero cuando hablamos de farmacología especial, ya hablamos de un sitio en específico. Si yo estoy hablando de sistema nervioso, entonces me voy a encargar, como lo vamos a ver en la farmaclínica, el próximo semestre que vamos a ver farmaclínica, vamos a ver que dividimos así los fármacos. Fármacos del sistema nervioso central, ¿vale? Y entonces ya vamos a ver barbitúricos, benzodiazepinas, ¿sale? Entonces ya entramos a un rubro de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y entonces hablaríamos de una farmacología especial, ¿sale? No la confundamos con la farmacología general. Lo que lo va a diferenciar en la farmacología especial es que los vamos a estudiar de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo, ¿vale? De acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo, ¿ok? Farmacología clínica. Ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano, ¿sale? ¿Qué podríamos comprender de esta farmacología clínica? Pues hablamos efectivamente de cómo el fármaco actúa en el ser humano. Y aquí estamos hablando con el efecto de prevención, ¿sí? Con el efecto de curación, de mitigación o de remisión del daño.
¿sí? Pues aquí yo estoy hablando en específico de la forma de los fármacos que me van a ayudar en el ser humano, en la especie humana, únicamente, ¿sale? Y aquí vamos a ver cuando el fármaco nos ayuda a prevenir una enfermedad, cuando nos ayuda a curar la enfermedad o para limitar el daño que ya causó la enfermedad, ¿sale? Y en esta evaluación de la farmacología clínica entran otros rubros, ¿sale? Entra la farmacovigilancia y la farmacoeconomía, ¿sale? Aquí vamos a entender también el rubro de terapéutica. ¿Alguien sabe cuál es el concepto de terapéutica? ¿Qué es terapéutica? Como referente a tendríamos que observar los dosis para qué enfermedades. Dosis, ok, pero acuérdense, ya hablamos de es el arte de curar la terapéutica, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a ocupar los fármacos, porque si hacemos como, por ejemplo, a mí luego me estresa cuando llegan con recetas de los CIMIS, y que cuando son mis exalumnos, créanme que hasta les tomo foto y les mando mensaje, ¿y cómo es posible que hagas esto, no? Pero, literal, yo veo una patología, llegan por alguna infección de vías urinarias, y le meten un betalactámico, una quinolona, una cefalosporina de tercera generación, le meten un antiinflamatorio esteroideo, y yo casi así como que dije, bueno, pues a ver cuál atina, ¿no? Le meten de chile, de mole, de pozole, le tengo que atinar, ¿no? De aquí va muy de la mano la farmaclínica y la terapéutica. ¿Cómo tendríamos nosotros que indicar o saber cuál es voy a dar una receta, voy a prescribir un fármaco? Yo tengo que tener muy en cuenta mi terapéutica, mi farmacología clínica y el uso racional de los fármacos. ¿En qué tengo que, dice ahí su compañero, ver la enfermedad? Otros me dicen, ver la dosis. Yo voy a dar un fármaco. Ya vamos a entrar a la farmaclínica, ¿no? Dicen, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Esa la farmaclínica nos toca el próximo semestre. Pero quiero que comprendan ese concepto. ¿Qué tengo que hacer? Piénsenle. Hacer un diagnóstico. Muy bien, Damay. Entonces, primero que nada, yo tengo que ver qué patología tengo mi paciente. Vamos a hacer una semiología adecuada de la enfermedad. El próximo semestre, si no me recuerdo, les toca clínica propedéutica, ¿sale? En ese semestre, ¿o ya lo están llevando ahorita en este semestre? No, ¿verdad? Todavía no. Les toca el próximo semestre clínica propedéutica. La clínica propedéutica es la base para ver cómo hacer el diagnóstico de una patología, ¿sí? Si, por ejemplo, yo llego, imagínense que yo soy su paciente, y llego con ustedes y les digo, es que vengo porque me duele la panza, me duele la panza, me duele mucho, ¿no? Entonces, yo sé que todavía no llevan clínica propedéutica, pero quiero que vayan analizando, hay que meterse, hay que darle la utilidad a la farmacología. ¿Cómo preguntarían ustedes acerca de ese dolor para dar un fármaco adecuado? Acuérdense, primero que nada es una semiología, un interrogatorio. Después vamos a la exploración, porque luego me dicen, pues la exploro para ver dónde tiene el dolor. No. ¿Qué tipo de dolor? ¿Dónde le duele? Quizás si el dolor se irradia hacia algún otro lado. Por ejemplo, si tiene irradiación hacia otra zona del cuerpo, y también qué tipo de dolor es, si es punzante, si es opresivo, y checar en base a esos datos qué es lo que puede estar pasando con nuestro paciente. Ok, tipo de dolor, ¿no? Yo les voy a ir dando datos y ustedes nos van a ir haciendo. Perdón que a lo mejor me salga un poquito el tema, pero es para que vayamos hilando y comprendiendo estos conceptos, ¿sale? Entonces yo les voy a decir, es que me duele aquí, dicen las señoras, en la boca del estómago. Me dice su compañera, ¿qué tipo de dolor es? Me arde el dolor, ¿sale? Vi comentarios de sus compañeros que dicen, ¿desde cuándo? Híjole, tengo una semana que se intensificó más el dolor, ¿sale? ¿Qué otra cosa preguntaría?
Pues yo preguntaría el tipo de qué tipo de alimentación tiene. Ok, vamos a ver si el dolor se asocia con algo, ¿no? Por ejemplo, ese dolor se incrementa ante la ingesta de algún alimento, alguna postura. Cada vez que como mi salsita Valentina me arde mucho más, ¿no? Entonces, dice alguna enfermedad previa. Ok, dice, es la primera vez que le sucede el dolor. Muy bien, chicos, van bastante bien. Desde hace que empezó este color, ya lo tenía previamente. Hace años también me dolía, pero dejé de comer mi salsita Valentina y se me quitó el dolor. ¿Sale? ¿Qué otra cosa agregaría? Aumenta. Muy bien, mira, es un grupo muy inteligente. Si se aumenta por las noches, si se genera, si se acompaña, si ha tomado algún tipo de medicamento, efectivamente, eso es hacer una semiología. La farmacología clínica nos dice que nosotros vamos a dar el fármaco correcto para la patología correcta, ¿sale? Entonces, cuando yo voy a hacer una terapéutica, lo primero que tengo que identificar es qué padecimiento tiene mi paciente. Yo sé que todavía no entran a detallar muchas nosologías, pero pensemos, por estos datos clínicos que les di, ¿qué piensan que tiene el paciente? Yo diría gastritis. Gastritis. Efectivamente, tiene un proceso de gastritis porque estamos viendo que es un dolor en el epigastrio, ¿sale? Es un dolor en el epigastrio, es un dolor tipo urente o quemante, ¿sale? Es un dolor que se acompaña o que se identifica con anticipios alimentos irritantes, ya lo había padecido en ocasiones anteriores, pero al ceder esos alimentos mejora, pues podríamos decir que es una gastritis, ¿sale? Entonces, ¿le daré un Nines para quitarle el dolor? ¿Un analgésico? ¿Por qué no, Gloria? No. ¿Por qué no, Ángel? Porque los AINES son irritantes, son muy irritantes. Los AINES, lo vamos a ver más adelante en la farmaclínica, son medicamentos que su mecanismo de acción es inhibir la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la encargada de producir prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica. Por lo tanto, uno de los principales efectos adversos de los AINES va a ser lesiones a nivel de tracto digestivo y principalmente gastritis, ¿no? Entonces, si la paciente llega por un dolor, yo tengo que ver qué tipo de dolor es. Ah, te duele la panza, tómate un analgésico, ¿no? Y no es lo correcto. Por eso les digo, siempre en la farmaclínica, la farmacología clínica es fundamental hacer una terapéutica adecuada y una semiología adecuada de la patología. Si yo tengo a un paciente que viene con dolor, pues no le tómate esto para el dolor, y les voy a dar un AINES que le va a incrementar el dolor, ¿sale? Entonces, es muy importante hacer la semiología, ver qué patología es. Si ya tengo la patología correcta, ya identifiqué cuál es el problema, entonces yo le voy a dar el medicamento correcto. Una vez que yo doy el medicamento correcto, y esto también dentro de mi terapéutica, ¿qué yo tengo que ver en ese medicamento correcto para que funcione bien? La dosis. La dosis. Dosis, correcta, muy bien. Las indicaciones y las contraindicaciones. Indicaciones, contraindicaciones, muy bien. ¿Qué otra? ¿Por cuánto tiempo? El tiempo de eficacia, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que no vaya a ser alérgico. El cómo va a trabajar el medicamento. Mecanismo de acción para que yo vea si funciona. La vida media del medicamento. Vida media, alergias. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, yo voy a tener, si yo voy a dar ese fármaco, ¿sale? Una vez, yo ya tengo el padecimiento correcto y dentro de la administración de un fármaco nos dice primero, ver padecimiento correcto, fármaco correcto, dosis correcta. Vamos a entrar, todavía no lo ven eso porque eso es parte de esta farmacología 1. Nosotros tenemos diferentes dosis. Tenemos dosis mínima, dosis máxima, rango terapéutico, dosis tóxica, ¿sale? Y aparte tenemos efectos adversos. Un fármaco tiene una dosis mínima. ¿Qué quiere decir? La mínima cantidad del fármaco para lograr un efecto terapéutico. Dosis máxima, la máxima cantidad de un fármaco para lograr el efecto terapéutico. Rango terapéutico, el gramaje que se utiliza para obtener el deseo adecuado para mitigar la enfermedad, ¿sí? Dosis tóxica, dosis que genera efectos adversos irreversibles en el paciente por el uso del fármaco, ¿sale? Entonces, yo tengo que ver, un ejemplo, llega un paciente con hipertensión, ¿sale? Y yo, por ejemplo, una embarazada con hipertensión, damos un medicamento que se llama hidralazina. La hidralazina viene en presentación de 10 y de 50 miligramos. La dosis mínima son 30 miligramos vía oral cada 6 horas. La dosis máxima son 50 miligramos
vía oral cada 6 horas. Llega una paciente a mi consultorio y me dice, doctor, es que estoy hipertensa y me vieron en tal hospital. Y me dejaron hidralacina. ¿Ah, sí? Pero me mejoró mi presión arterial, doctor. Ok, ¿cuánto estás tomando de hidralacina? 10 miligramos cada 24 horas. ¿Ustedes qué piensan? Pues que ni tenía hipertensión, ¿no? Porque pues 10 miligramos no le está haciendo ni cosquillas, es como si no estuviera tomando nada. Entonces realmente la paciente no creo que haya estado hipertensa, porque esa dosis pues no le está controlando nada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Llega un paciente, es que doctor, no se me quita el dolor, tengo dolor en mi brazo. ¿Qué te dieron? Me dieron paracetamol. ¿Cuánto te dieron? Una tableta cada 24 horas. Oye, la vida media del paracetamol es de 6 horas. Y le estás dando una tableta de 500 miligramos diaria. ¿Cómo no le va a quitar el dolor? ¿Sale? Entonces, es lo que ustedes tienen que ver. Y eso entra en su farmaclínica. Dosis correcta del fármaco para alcanzar el efecto deseado en mi patología. ¿Sale? Si yo no ocupo la dosis correcta, no va a funcionar en forma adecuada. Vía de administración. ¿Sale? Si yo doy por ejemplo, tengo un paciente con gastritis y le voy a dar a lo mejor un omeprazol o le voy a dar un protector inhibidor de bomba o algo, o voy a dar una prostaglandina sintética, lo va a tomar y lo va a vomitar, porque tiene un cuadro agudo, o a lo mejor tiene una úlcera, no voy a poder dar nada vía oral. Entonces yo tengo que cambiar vía de administración a la mejor intravenosa para ayudar a que mejore y posteriormente que empiece a tolerar la vía oral. Pero de primera instancia, si viene con mucho dolor o viene con náusea y vómito, no va a poder administrar ese fármaco y entonces yo no voy a poder obtener el resultado adecuado, ¿vale? Pues vean, tengo que ir analizando, y eso quiero que se les quede desde ahorita, desde la farma básica, para que cuando lleguemos a la farma clínica, ustedes sepan, bueno, si le voy a dar, entonces tengo que ver qué presentación le voy a dar. Decían sus compañeros, ¿alguna enfermedad agregada? No entendí eso, a ver, explíquenme ustedes. Como una enfermedad agregada. ¿Por qué? ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede pasar si tiene una enfermedad? Si le damos un medicamento que tiene su metabolismo en hígado y tiene una enfermedad del hígado, pues afectaríamos o agravaríamos el problema. Igual hay medicamentos que son nefrotóxicos. Efectivamente, vamos a ver, y eso entra en nuestra farma de ahorita, nosotros vamos a ver la biotransformación o el metabolismo de los fármacos y su eliminación o excreción. La mayoría de los fármacos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan a nivel renal. Pues, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético con una insuficiencia renal, si yo le doy un fármaco que se elimina a través de ese, voy a causar un efecto tóxico en el paciente. ¿Por qué? Porque no va a tener una eliminación en forma adecuada. Si yo tengo a lo mejor un paciente con una cirrosis hepática que tiene un mal metabolismo del hígado y yo le doy un fármaco en cierta dosis y no se pueda biotransformar o metabolizar, voy a generar un efecto tóxico en el paciente. Entonces, ahí es lo que decían sus compañeros. Bueno, tengo que ver que el fármaco que yo le dé, su metabolismo, excreción y distribución, el paciente no tenga nada que altere esa distribución, ¿sale? O que esté tomando algún otro fármaco que pueda alterar la distribución, ¿sale? Entonces ahí vemos vía de administración correcta, dosis correcta, su metabolismo en forma adecuada. Perdón, chicos, un momento. Y en una dieta diaria, en una comida diaria, ¿cuánta cantidad de azúcar consumimos a través de los alimentos? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que, vamos a validar, ¿no? Otra cosa que es importante dentro de la terapéutica es valorar los efectos adversos. Es muy importante diferenciar entre un efecto adverso y un efecto tóxico, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre un efecto adverso y un efecto tóxico de un fármaco? Piénsele. ¿Cuándo es un efecto adverso y cuándo es un efecto tóxico? Un efecto adverso podría ser un efecto secundario y un efecto tóxico como que
Quizás el efecto tóxico es por la cantidad de medicamento que se administra cuando ya es un exceso, ¿no? Y ya el efecto adverso ya son como las contraindicaciones. ¿Qué podía pasar? Efectivamente, un efecto adverso, por ejemplo, yo te voy a decir, yo te voy a dar, van conmigo a mi consulta y te voy a recetar un anticonceptivo, ¿sale? Un anticonceptivo, un hormonal combinado. El hormonal combinado tiene efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Con la dosis correcta, en el rango terapéutico correcto, porque yo no me estoy pasando de la dosis, ¿sale? La paciente puede presentar náusea, mareo, mastalgia, labilidad emocional. O sea, son efectos adversos, efectos secundarios a la administración del fármaco que en teoría no nos van a generar daño en el individuo, sino únicamente molestias o malestares. Algunos fármacos tienen efectos adversos como náusea, vómito, diarrea, ¿sale? Es que me tomé, algunos pacientes llegan, es que soy alérgico a la penicilina. ¿Por qué eres alérgico? Es que me da diarrea. No eres alérgico, ¿sale? Tienes un efecto adverso del fármaco, ¿sale? Cuando tenemos una hiperreacción o una hipersensibilidad del fármaco, entonces tenemos un efecto tóxico. ¿Por qué? Yo estoy dando a lo mejor la dosis correcta, pero me está generando una reacción inflamatoria severa. Estamos generando anafilaxia, ¿no? Y entonces sí yo doy y es rash, es algo muy grave y puede morir el paciente por una reacción anafiláctica. Utilizando la dosis correcta o la dosis mínima, porque ya es el cuerpo del individuo que está reaccionando de esa manera. Cuando hablamos de un efecto tóxico, aquí es como nos dice Gloria, yo estoy utilizando una dosis mayor y entonces estoy generando un daño al paciente. O sea, no hay que confundirnos y pensar que un efecto adverso es igual que un efecto tóxico, ¿sale? Un efecto adverso son efectos secundarios a la administración de un fármaco dentro de su dosis terapéutica. Yo ocupo la dosis correcta, pero le dio diarrea, ¿vale? Yo ocupo la dosis adecuada, pero le dio vómito, le dio dolor de cabeza, le generó... Si yo genero hipersensibilidad, entonces sí sería un efecto tóxico, pero específico para el paciente, porque le está generando un rash, ¿sale? ¿Ok? Entonces sí comprendemos la farmacología clínica, ¿de qué se encarga? Se va a encargar del estudio de los fármacos, de cómo interactúan en un ser humano, ¿sale? En un ser humano y todo el concepto que incluye con la terapéutica, ¿ok? Farmacología experimental, ¿sale? Es una especialidad farmacológica que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales, in vivo o in vitro, y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser posteriormente extrapolados a pacientes. Es importante señalar que la farmacología experimental no se cuenta con actividad clínica. Por ejemplo, yo voy a patentar un fármaco. A lo mejor la creación de un fármaco, yo lo voy a hacer de primera instancia en laboratorio, ¿sale? Lo voy a tener y voy a experimentar con ratones y voy a hacer dosis y con algunos animales. Estamos hablando que únicamente estamos experimentando para ver si funciona. La creación de un fármaco tiene 3 fases. Una vez que ya las pruebas de laboratorio están realizadas y están concluidas, tenemos una fase 1, 2 y 3. Una fase 1 es cuando se experimenta con menos de 100 individuos. Yo, por ejemplo, no sé, cuando crearon el Viagra, ¿no? Un ejemplo, ¿sale? Crearon el Viagra, entonces ya vieron que generaba un aumento en el llenado de los cuerpos cavernosos, funcionó a nivel de laboratorio y voy a sacarlo a la venta. Para poderlo sacar a la venta tengo que pasar por estas 3 fases, que es la fase experimental. Entonces yo voy a ponerlo y lo voy a utilizar en 100 pacientes. Yo voy a dar una vigilancia de los efectos adversos y voy a estar checando qué contraindicaciones puede presentar. Si yo no tengo efectos adversos graves en los pacientes, entonces paso a una segunda fase que va de 101 pacientes a alrededor de 500 pacientes, ¿sale? Si esos pacientes están igual correctos, entonces paso a la fase 3 que va a más de 500 pacientes hasta 100,000 pacientes, ¿sale? Donde una vez que tenemos una fase completada de más de 100,000 pacientes, entonces puede ser a una fase ya de venta, de libre venta, ¿sale? Entonces, este proceso de fase de farmacología experimental es la que nos permite crear diferentes fármacos y poderlos sacar a la venta ya con una patente. Normalmente, la mayoría de los laboratorios
Una vez que crean un fármaco, ellos tienen una patente. La patente dentro de la farmacología experimental le da un derecho a 5 años de ser el dueño de esa fórmula, ¿sí? Y que nadie más pueda utilizar esa fórmula en base al fármaco que ellos crearon. Eso es el derecho que se da a todo laboratorio al crear un nuevo fármaco. Pero una vez que pasan esos 5 años de la patente, ese fármaco sale a publicación y entonces es cuando entran los fármacos genéricos. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ya tengo un fármaco original y pues de repente se llamaba Viagra y ya después encontré uno que se llama Viagrin, Viagrodon, y, o sea, cambia porque ya tengo la sal a exposición, porque no puede haber monopolios, ya tengo exposición, entonces ya pueden utilizar otros laboratorios el uso de esta fórmula, ¿sale? Y ya entra nuevamente en un proceso de farmacología. Exactamente, los CIMIs, ¿sale? Entonces, la farmacología experimental se carga de la creación de los fármacos, ¿sale? Y no hay exposición clínica, no hay una venta pública, ¿sale? Únicamente todo es en laboratorio o en fases experimentales. La farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas de análisis descriptivo y etiológico. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es complementar los conocimientos generados por las fases preclínicas y clínicas. Mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de medicamentos. Entramos en conceptos que es la farmacovigilancia, ¿sale? La farmacovigilancia, esto es muy importante porque nos va a tocar a todos, ustedes como médicos, ser parte de esta farmacovigilancia, aunque estén en su medio particular, cuando estén en una unidad hospitalaria, cuando estén en un campo clínico, van a tener este rubro de farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? La farmacovigilancia es el estudio de los determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan de la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. Está definida por la OMS como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales, medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños a los pacientes. Entonces, dentro de esto vamos a tener un comité que se denomina el Comité de Farmacovigilancia a nivel nacional, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Tiene que haber un comité de farmacovigilancia. Como nos dice ahí, esta sociedad que está por ley descrita tiene que verificar que los fármacos no generen algún efecto adverso. Un ejemplo, no sé si ustedes han visto de repente las noticias que sale. En el estado de Chihuahua detectaron que la vacuna de no sé qué generó daño. Por lo tanto, la Secretaría manda un comunicado y evita que el lote tal de vacuna sea expuesta a la venta. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor ustedes han visto que dice, de repente salió Nimesulide, fármaco prohibido por la Secretaría de Salud, COFEPRIS, porque causa reacciones a nivel hepático, insuficiencia hepática en menores de 12 años. Y ¡pum! Se quita del mercado, ¿sale? De eso se encarga la farmacovigilancia. En el próximo semestre vamos a ver algo que se llama que es la farmacopea. La farmacopea es un instrumento, es un documento que se instaura en México donde se ponen todos los fármacos, medios herbolarios, dispositivos, ¿sale? Que están en venta en México. Ese libro se publica anualmente en nuestro país. Cada farmacia, cada hospital tiene que tener esos libros, que es la farmacopea. Cada año, la farmacovigilancia o el Comité de Farmacovigilancia manda un reporte de aquellos medicamentos que generan efectos adversos considerables para evitar su venta, o que a lo mejor algún laboratorio no reunió las características de empaquetado, de envasado o de conservación, y por lo tanto algunos medicamentos tienen que salir de la venta de nuestro país. Y entonces se eliminan de esa farmacopea. Entonces, la farmacovigilancia es eso, vigilar los efectos adversos que pueda generar un fármaco en algún paciente, ¿no? Un ejemplo,
No sé si ustedes también vieron en redes sociales, había una loción o una crema de uno que es a base de toronja, de Neutrógena, no me acuerdo, ¿vale? De Neutrógena, que era para eliminar el acné. La mayoría de los pacientes en la página de Neutrógena colocaron que cada vez que utilizaban esa como crema o como solución, generaba irritación, generaba dermatitis, generaba un proceso inflamatorio más severo, ¿vale? El producto sigue a la venta hasta esta fecha. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Que es un cambio en determinado? Dice Daniel, sí lo confirmo. ¿Por qué creen que no, que todavía sigue en venta? Efectivamente, Eduardo, porque no está catalogado como un medicamento, como un fármaco. Por lo tal, no entra en el rubro de farmacovigilancia. ¿Sale? Entonces vamos a entender la farmacovigilancia como su nombre lo dice, la vigilancia de los fármacos de distribución en México. Y lo que vamos a evaluar son los efectos adversos que pueda ocasionar sobre un paciente o un daño irreversible ocasionado por este fármaco en cierta cantidad de población. Muchas veces los fármacos pueden generar algún daño, pero pueden generar algún daño porque su proceso de fabricación tuvieron algún problema, ¿no? Ocuparon alguna materia prima diferente, o su empaquetado fue diferente, o su conservación fue diferente. Entonces ahí entra lo que es el lote, ¿sale? El lote es un número que se le da a cada fármaco y es cierta cantidad de fármacos con lo cual utilizaron el mismo material para elaborarlo. Cuando un fármaco presenta un efecto adverso, lo primero que hace la farmacovigilancia es determinar de qué lote fue hecho, ¿no? O qué número de lote tiene, y detectar todos los fármacos que fueron hechos, elaborados con ese lote. Se verifica que si algún otro fármaco de ese mismo lote generó el mismo efecto adverso. Si se encuentra que generaron más efectos adversos, entonces se elimina el lote. Pero se sigue vigilando que los otros fármacos hechos con material diferente no generen un efecto adverso. Si no generan un efecto adverso, se considera únicamente como un defecto de fabricación y no sale de la venta, sino que se multa al laboratorio, se toman ciertas medidas, se mandan restricciones, pero de ahí no pasa. Si yo tengo un efecto adverso y lo encuentro en un lote, en 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, y ya no estamos viendo que es un defecto de fabricación, sino es un daño ya ocasionado por la sustancia, por el fármaco, es cuando sale de venta en el mercado. Ustedes los van a ir viendo, hay algunos medicamentos que todavía vienen en nuestro temario, en el Pharma 2, que ya no están en venta, que ya salieron del mercado, y todavía lo seguimos viendo porque nos lo marca el temario, ¿verdad? Pero que ya no están en su producción porque han salido del mercado por los efectos adversos. Y de eso se encarga la farmacovigilancia. La farmacoepidemiología va de la mano con la farmacovigilancia. La farmacoepidemiología va a evaluar al grupo de personas con sus efectos adversos. En un hospital hay un comité de farmacovigilancia. Cada día por la mañana pasa paciente por paciente, se verifica qué cuadro de medicamentos están administrándolo y qué efecto adverso están teniendo en su administración. ¿Sale? ¿Ok? Vamos a continuar. Ya casi acabamos, chicos. La toxicología es la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los seres vivos, desde células individuales hasta los seres humanos o ecosistemas complejos. Identifica y describe la dosis, naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Entonces, aquí se va a encargar en específico de ver los efectos tóxicos de un fármaco, ¿sale? Cuando ya genera un daño sobre el cuerpo humano. Terapéutica. Es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades. Es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad en beneficio del paciente, y su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas al afectado. ¿Vale? Entonces es lo que les decía yo hace rato. Vamos a buscar el fármaco adecuado para la patología adecuada con los menos efectos adversos.
¿Qué otra cosa entra dentro de la terapéutica? Por ejemplo, yo voy a dar un fármaco, porque es otro de los conceptos que vamos a ver. Dice, y cuando yo voy a dar un fármaco, pues veo que sea el fármaco correcto, dosis correcta, que no tenga los efectos adversos deseados. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en Tinguintín el Chico, todavía está la sierra, está haciendo servicio social, y tú sabes que a lo mejor tiene un proceso amigdalino importante, tiene un proceso estreptocócico, y entonces a lo mejor tú sabes que un metalactámico hay mucha resistencia. Entonces, pues quiero dar un macrólido, ¿no? Le quiero dar una eritromicina. Y entonces le doy la receta al paciente. ¿Qué otra cosa, aparte de que sea la patología correcta, fármaco correcto, tengo que vigilar para poder recetar? ¿Será lo mismo que le recete yo si estoy yo en la sierra, en Tinguintín el Chico, a recetarlo en teoría aquí en Tehuacán? No. La disponibilidad de su alimentación. ¿El lugar dónde está? El lugar donde está. Y en base al lugar que tengo que vigilar yo dentro de recetar este fármaco. Si tiene acceso, puede conseguir. El acceso a conseguir ese fármaco, que va de la mano mucho con el costo del fármaco, ¿no? Entonces, dentro de la terapéutica, también yo tengo que verificar la cuestión de economía del paciente y el acceso para adquirir ese fármaco, ¿sale? Yo a lo mejor le digo, ¿sabe qué, señores, que necesita que le dé una eritromicina? El Hilosone o la eritromicina, que es un nombre comercial, vale alrededor de unos 90 pesos. La ampicilina vale 20 pesos, ¿vale? Yo sé que la eritromicina, porque ya genera resistencia, es mejor para el paciente, pero ¿podrá adquirir el paciente el fármaco? ¿Podrá llevar a cabo el tratamiento que yo le voy a dar completo? Es lo complicado, ¿no? Va a ser lo complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también nos tenemos que limitar en nuestra terapéutica, en dar un fármaco correcto, en guiarnos en la farmacoeconomía, la adquisición, el poder adquisitivo que tenga mi paciente para poder realizarlo. Decían hace rato lo de los simis, y ya hago mucho conmigo. Yo les mando generalmente, dicen que el médico ve al paciente 2 veces para recetarlo, pues muchas veces, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que ver nosotros es, aparte de ver que sea el fármaco correcto, también tenemos que ver la economía del paciente, ponernos en los zapatos del paciente un poquito para identificar qué fármaco sí lo va a adquirir, ¿sale? Y si va a poder tener una buena adherencia, ¿no? Si a lo mejor yo tengo, porque ustedes lo van a ver, el próximo semestre cuando veamos farmaclínica, ustedes van a conocer gran variedad de fármacos y vamos a tener gran variedad de fármacos para una misma patología. Y entonces usted me dice, profe, pero luego así decía, oiga, profe, pero pues la ceftriaxona mata todo, ¿por qué no mejor le meto ceftriaxona? ¿Por qué empezar con un betalactámico si le puedo meter una cefalosporina? Porque vamos a mi terapéutica racional. ¿Qué es mi terapéutica racional? Yo tengo que pensar, fármaco correcto, dosis correcta, menos efectos adversos y que el paciente tenga el poder adquisitivo para poder concluir el tratamiento. ¿Sale? Una ampicilina me va a costar 20 pesos, una cefalosporina me va a costar 200 pesos. ¿Sale? El paciente no lo va a poder adquirir. ¿Sale? A lo mejor cuando estás en ambiente particular, pues puede ser más factible que el paciente sí lo pueda comprar porque está accesando a un servicio particular. Pero ustedes se van a dar cuenta, van a estar en su servicio social y su cuadro básico de medicamentos se reúne a 2 antibióticos, 3 analgésicos y párale de contar, ¿sale? Y muchas veces el paciente va al centro de salud porque no puede adquirir un fármaco y ustedes van a tener que darle ese fármaco sabiendo que a lo mejor no va a tener el tratamiento en forma adecuada, ¿sale? Farmacoeconomía. Estudia el costo-beneficio de los medicamentos y tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización en relación a su beneficio sobre los seres humanos, impacto económico y presupuesto estatal. Combina la economía, la bioestadística, la epidemiología y el análisis de decisiones, ¿sale? Aquí hablamos en grande, por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna de COVID, ¿sale? Entra este rubro de la farmacoeconomía. Bueno, costo-beneficio. Si se dan cuenta, dice, anunciaron como bombo y platillo, llegan 100,000 vacunas para los hospitales. Híjole, nos estamos dando cuenta y les están dando 30 vacunas, 20 vacunas porque no alcanza, ¿sale?
Vamos al proceso de fabricación y comercialización. México donó algunas plantas para poderla fabricar, pero no está alcanzando para poder hacer una producción adecuada para todo el mundo. Entonces, la farmaconomía se encarga de esto, de ver el costo-beneficio de la producción de un fármaco, de su distribución de un fármaco y de la adquisición. Si una vacuna a mí me cuesta mucho producirla, obvio que la voy a vender cara. Si me cuesta poco producirla, la voy a vender barato, ¿sale? Si yo tengo, por ejemplo, ¿por qué cuesta más el de patente que el CIMI? Porque el de patente utiliza una burbuja de aire para poder meter el fármaco, porque utiliza una caja que tiene un tipo de material para amar, porque utiliza más colores. ¿Qué hace un genérico? La cajita es blanca con las letras negras, la cajita es de cartón, te lo meten sin capa entérica, o sea, reduce los costos de producción, por lo tanto el fármaco va a ser más económico, ¿vale? Si yo aumento los costos de producción, el fármaco va a ser más caro, ¿vale? Y aquí es donde entra la farmacoeconomía. Farmacognosia es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral, que se utiliza para mejorar la salud, el bienestar de los seres vivientes, en otras palabras, que tienen un potencial terapéutico, ¿sale? Pues aquí vamos a ver el origen de los fármacos, de dónde vienen. Muchos de los fármacos que vamos a ir viendo tienen su origen principalmente de plantas, de algunos microorganismos como hongos, por ejemplo la penicilina, ¿sale? De algunas sustancias específicas de algunos animales. Y entramos a otros rubros que son importantes, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Aquí sí vamos a entrar, lo vamos a ver brevemente, porque literal, tenemos una unidad completa de farmacocinética y farmacodinámica, ¿sale? La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a los que es sometido el fármaco por acción de un organismo vivo. Entonces, siempre así como para que se les quede, es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿sale? La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿sale? ¿Cómo se va a entrar? ¿Cómo va a administrarse? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a absorber? ¿Cómo se va a metabolizar? ¿Y cómo se va a eliminar? Lo que decían ahí, el ADME, ¿no? Administración, distribución, metabolismo y excreción, ¿vale? Eso es la farmacocinética, lo que el organismo le hace a un fármaco, cómo lo transforma. Farmacodinamia es la rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas, y su mecanismo de acción bioquímico y o molecular. Aquí vamos al contrario, es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sale? Lo que les explicaba el día de ayer, cómo este fármaco cambia una función normal. La función normal de un potencial de acción, cómo es modificada por un fármaco. Esa es la farmacodinamia, que también nosotros lo entendemos como el mecanismo de acción de un fármaco. ¿Cómo actúa un fármaco? Es la farmacodinamia. ¿Qué proceso altera? Si, por ejemplo, yo hablo de un AINES, el AINES lo que va a hacer es bloquear la síntesis de COX-1 y COX-2. ¿Para qué? Para que bloqueemos todo el proceso de inflamación, ¿sí? ¿Cómo actúa un antiinflamatorio esteroideo? Él no va a inhibir la COX-1 ni la COX-2, sino que se va desde el nivel de membrana para bloquear el ácido araquidónico y entonces hace un efecto antiinflamatorio sistémico, ¿vale? Actúa en un nivel más alto, ¿vale? Entonces, aquí es donde la farmacodinamia es eso, ver el mecanismo de acción de un fármaco, que es cómo un fármaco modifica una función fisiológica normal, ¿sale? No se les olvide, porque son dos conceptos que vamos a ver todo el tiempo, farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, su administración, su distribución, su metabolismo y su excreción. Farmacodinamia es lo que el fármaco le cambia o modifica al organismo, o sea, su mecanismo de acción. ¿Sí? Farmacometría estudia la relación entre las dosis de los fármacos y las respuestas biológicas mediante la expresión gráfica de curvas cuantales y graduales, tanto en la etapa preclínica como en la clínica, ¿sale? Aquí es más que nada, pues bueno, va a medir lo que es el rango terapéutico. ¿Cuándo alcanza un fármaco su dosis mínima? ¿Cuándo alcanza su dosis máxima? ¿Cuál es el rango terapéutico? ¿Dosis tóxica? ¿Sale?
para ver cómo funciona o cómo interactúa un fármaco. La farmacología estudia las reacciones indeseables esperadas por los efectos de las drogas administradas adecuadamente. Aquí es lo que yo les comentaba. Aquí vamos a estudiar efectos adversos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo estoy ocupando un rango terapéutico. Tengo una dosis mínima y una dosis máxima. Entonces, yo voy a ver esas reacciones indeseables que estamos teniendo con el fármaco utilizando un rango terapéutico, una dosis adecuada. ¿Sale? Posología es el estudio de la cantidad de medicamentos que se requiere para producir los efectos terapéuticos deseados. Bueno, ahí no es tan complicado. Prescripción es el acto profesional del médico que consiste en recetar o indicar una determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente, con el fin de obtener una mejora en el estado de salud. Lo que habíamos hablado. Toxón, toda sustancia química que es administrada a un organismo vivo que tiene efectos nocivos. Y xenobiótico es un compuesto químico que no forme parte de la composición básica de los organismos vivos y que interactúe con el mismo. Va muy de la mano este término de xenobiótico con fármaco, ¿sale? Porque es también una sustancia que se introduce dentro de nuestro cuerpo para modificar una función vital, ¿sale? Ok, chicos. Con esto vemos los conceptos básicos, ¿sale? Para entender. Vimos ahí partes de lo que es las ramas de la farmacología, el concepto de farmacocinética, farmacodinamia, sale entre droga, fármaco, farmacología. Vamos a entrar a historia de la farmacología, pero eso ya lo vamos a ver el próximo lunes. A partir de mañana, acuérdense, jueves y viernes no tenemos clase en videoconferencia, pero sí van a tener sus actividades en línea. En nuestra hora clase se les van a activar las actividades. La actividad del jueves es para entregar el día sábado, la actividad del viernes es para entregar el día domingo, ¿sale? Ya están asignados los equipos. Ahora sí, ya no hay pierde. Todos tienen un equipo, ¿sale? Y se les van a empezar a designar actividades por equipo para que empecemos a partir del día lunes. ¿Ok? De todos modos, cualquier situación o duda, saben que se pueden comunicar conmigo a través de mensajes privados o a través de correo. No pasa nada, ¿sale? Para que iniciemos. ¿Ok, chicos? ¿Dudas hasta el momento de estos conceptos que vimos o analizamos? ¿Todo claro como el agua? Sí, doctor. De todos modos, esta clase de ayer y de hoy se los voy a publicar para que la tengan y si quieren volver a repasarlo o, por ejemplo, esto que les fui proyectando los conceptos, si quieren hacer resúmenes, como ustedes quieran, que ya lo tienen. Para eso son sus cuadros que les voy haciendo, porque ya lo tienen. Nada más es ese cuadro que ustedes lo van modificando, le van agregando cosas. ¿Ok, chicos? Bueno, cuídense mucho entonces y nos vemos el día lunes en videoconferencia.